Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente en nuestro programa de Iglesia Rey Victorioso. Hoy queremos platicar un tema y le vamos a llamar Vivamos la Palabra de Dios. Ese tema es el que vamos a desarrollar hoy y es importante que nosotros estemos atendiendo porque creo que hay cosas importantes para todos. Quiero contarles una pequeña anécdota. Una vez un miembro de la iglesia se acercó al pastor y el pastor le preguntó, ¿qué le pareció el sermón del domingo? Y el miembro de su iglesia le contestó, mire, estuvo lindísimo, muy bueno estuvo. Sí, ¿y qué enseñaron? Y se quedó, no me acuerdo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces le pasa a una persona que después de oír una bonita predicación, por muy buena que sea, se le olvida? Fíjense que a mí me han consultado varios hermanos esto que les voy a decir. Mire, pastor, ¿por qué no se me queda la Biblia? La leo y después se me olvida. Oigo una predicación y ya no me acuerdo. Fíjense que ante esta situación, yo les planteo a ustedes algo bien importante. ¿Qué puede uno hacer para que las cosas no se le olviden? Y lo que yo puedo afirmar de una manera concreta con esto es que nosotros solamente recordamos y tenemos claro en nuestra mente aquellas cosas que practicamos constantemente. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy músico y estudié teología, pero en la secundaria yo estudié álgebra, estudié trigonometría, estudié algunas otras cosas. Pero quiero decirles algo importante. Si ustedes me preguntaran a mí un problema de trigonometría o de álgebra y que yo tratara de resolverlo, les diría, no sé nada. Yo estudié, pero nunca lo he usado. Simplemente lo aprendí, pero no lo he usado. Como resultado se me olvidó. No puedo funcionar cuando se trabaja en ese tipo de matemática. Yo creo que igual nos pasa. Aquellas cosas que nosotros no hacemos constantemente, aquellas cosas que nosotros no practicamos constantemente, se nos van olvidando. Y yo creo que ese es uno de los problemas más serios que nosotros confrontamos. Entonces, déjenme leerles una porción de la epístola de Santiago, en el capítulo 1, empezando en el versículo 21, y dice, por esto despójense de toda inmundicia y de toda maldad, que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Déjenme decirles algunas cuantas cosas en esto, porque creo que el apóstol Santiago nos está hablando a nosotros de algo muy significativo. Y es algo del diario vivir. Nosotros tenemos que confrontarnos con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿se nos queda? Yo conozco gente que se pasa el día viendo predicaciones por la tele, buscando más predicaciones por internet. Y me pregunto, oye tantas cosas y de todo lo que oye se le queda algo. ¿Aprende algo y aprovecha algo de todo lo que ha oído? Una de las cosas que Santiago nos habla a nosotros
es que tenemos que aprender a escuchar bien la palabra de Dios. Y déjenme decirles algunos principios, porque el texto en el versículo 21 empieza diciéndonos algo muy importante. Dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Déjenme decir algo. Una de las costumbres que debiéramos tener, algunos lo tienen y otros no, pero es que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia y cada vez que nosotros queremos presentarnos delante de Dios para orar o para cualquier cosa, necesitamos un punto clave de punto de partida. Y eso es ponernos a cuenta con Dios. Yo no puedo llegar a Dios y simplemente empezar a hablar con Él. Y quizás tengo un montón de problemas encima que no puedo resolver. Vengo con mis cargas y no se las puedo pasar al Señor porque en primer lugar yo no pude arrepentirme ni pedirle perdón de todas aquellas cosas en las que le he fallado. ¿Saben ustedes que la primera cosa que nosotros debemos considerar es que cuando venimos a Dios y vamos a escuchar su palabra y vamos a aprender algo de Él, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Él? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy limpio, cuando he sido sanado de mi interior, entonces la palabra llega a lo más profundo de mi corazón. En la epístola a los Hebreos se nos recuerda a nosotros algo interesante. La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra lo más profundo del ser humano y que divide el espíritu y el alma. En otras palabras, estamos hablando que cuando nosotros estamos preparados, la palabra llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Y yo creo que ese punto es bien clave porque nosotros a veces simplemente oímos y oímos y oímos y oímos y no pensamos en que para que Dios nos hable realmente debemos estar preparados para estar delante de su presencia. Toda predicación, toda lectura de la Biblia requiere de nosotros primero ponernos a cuentas con Dios, porque si no, no aprovechamos lo que Dios nos está dando. Pero hay algo más. No solo estoy hablando de un pecado o de un problema que acabo de tener. Muchas veces nosotros tenemos problemas internos, un pleito con alguien que no hemos resuelto, una raíz de amargura que pueda existir en nuestra vida que nos impide tener una buena relación con Dios. Odios que le podemos tener a algunas personas, rechazo a otras personas. Cuando nosotros actuamos así, entonces la palabra de Dios no puede venir. Y esta es una de las causas por las cuales somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Todos los deseos, odios y esas cosas tienen que ser puestos primero a los pies del Señor. Y Él es amplio en perdonar, es misericordioso y está dispuesto a limpiar nuestra vida para que nosotros tengamos un camino perfecto para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Una cosa más que el apóstol nos dice a nosotros es que debemos acercarnos a Dios con humildad de corazón. Déjenme explicar esto porque a veces la palabra humildad nosotros no la tomamos así. Siempre pensamos que humildad es aquel que no tiene plata y que es el más pobre del mundo. Pero humildad es un estado interno del corazón en donde nosotros reconocemos la diferencia entre nuestra vida y la de Dios. Yo pequeño, Dios grande. Si yo me doy cuenta, delante de Dios yo tengo que humillarme. No porque sea una humillación dolorosa, es sencillamente porque yo reconozco la majestad de Dios y me presento delante de Él tratando de estar lo mejor posible. Entonces, cuando yo llego delante de Dios, la humildad es un nivel de sencillez de corazón en donde nosotros reconocemos nuestras debilidades y nuestras propias situaciones y venimos ante Él para que sane, limpie y renueve. Ese es el aspecto clave que nosotros debemos recordar. El siguiente aspecto lo tenemos descrito en la Biblia de muchas maneras, pero Jesús lo describe bonito cuando habla de la parábola del sembrador
y habla de que debemos ser buena tierra. Saben ustedes, la Biblia dice que aquella semilla que cae en buena tierra da fruto, pero la semilla que cae en mala tierra no da fruto. Así que, ¿por qué es mala la tierra? Porque no hay perdón, porque no hay sanidad, porque no hay un cambio profundo en nuestra vida. Así que la palabra necesita que arranquemos todas las piedras y toda la mala hierba para que nosotros podamos percibir la siembra de la palabra viviente para que dé fruto. Déjenme decirles algo importante. ¿Para qué Dios nos habla? ¿Para qué Dios nos da la palabra? ¿Cuál es el propósito de que Dios esté constantemente llamándonos a nosotros a predicar la palabra y a todo el mundo a compartir esa palabra y dar testimonio de lo que Dios hace? Cuando Dios habla, siempre tiene un plan y tiene un propósito. El texto de Santiago dice que debemos recibir con humildad la palabra con el propósito de que lleguemos a la salvación. Tal vez ustedes me dirán, yo ya soy salvo, no tengo problema con eso. Momentito. La salvación es un estado, no es una cosa única por primera vez. La salvación es un estado de salvo todos los días de nuestra vida. Así que tenemos que permanecer firmes en la salvación. Y la única manera que nosotros podemos hacerlo es manteniendo un contacto con aquel que es el Salvador, y Él hará que nosotros podamos crecer y desarrollarnos y mantener la salvación que nos dio. Usted puede comprar un carro, pero si nunca le compra repuestos ni lo manda a darle un tratamiento para que el carro se mantenga bien, su carro se le va a arruinar. Necesitamos al carro darle mantenimiento. Necesitamos a nuestra vida darle mantenimiento. ¿Cómo? De una manera personal, teniendo relación con Dios. Creo que muchas veces, en lugar de estar oyendo cientos de predicaciones, debiéramos estar personalmente buscando el rostro de Dios y leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque ahí estamos en relación directa. No hay terceros, nosotros y Dios. Ahí estamos. Y Dios nos hace crecer. La Biblia dice que la palabra nos lleva a la madurez. Así que cuando nosotros recibimos esa palabra, nos ayuda a madurar. Pero ustedes saben, maduramos siempre y cuando la oigamos y la pongamos por obra. No funciona si solo la oímos. Por el otro lado, Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Las escrituras, tú conoces las escrituras, que son buenas para corregir, para enseñar, para reprender, con el propósito de que todos los hijos de Dios lleguen a ser personas que puedan hacer una obra perfecta en su vida. Si ustedes me entienden bien, lo que yo estoy diciendo es que Pablo está enseñándonos a nosotros toda la utilidad que tiene la palabra de Dios. Nosotros venimos y aprovechamos lo que ella es, la aplicamos a nuestra vida, la vivimos y nuestra vida empieza a desarrollarse. Dios nos va a corregir, eso quiere decir, la palabra va a venir y nos va a recordar a nosotros, mira, no estás haciendo bien, tienes que cambiar. Tienes que fortalecerte en esto porque esa es tu área débil. Corrige lo demás. Si yo me doy cuenta, nosotros debemos darnos cuenta claramente de que Dios nos da su palabra para edificar nuestra vida. Termino esta fase diciendo lo siguiente. Tal como el salmista nos lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la señal para el camino de nuestra vida. Nosotros aprendemos a caminar como Dios quiere a través de la palabra, porque en ella se encuentra la voluntad perfecta de Dios y se encuentra todo lo que Él quiere para nosotros. Si aprendemos esto, entonces déjenme decirles los peligros, porque la verdad es que lo que Santiago está haciendo es mostrándonos los peligros. Yo llamaría que oír nada más es uno de los peligros más grandes. Ser oidores no trae ningún fruto.
Podemos oír muchas cosas, pero si no las practicamos, primero se nos van a olvidar. O segundo, vamos a sentirnos como los fariseos que sabían mucho pero no hacían nada. Hay algo interesante. Cuando Pablo llega a Atenas y empieza a visitar todos los lugares, los principales líderes y pensadores y filósofos del lugar llaman a Pablo porque dice la escritura que ellos lo que querían es oír cosas nuevas. Ellos estaban interesados en oír y le dijeron a Pablo, ven aquí, vamos a oír qué es lo que tú tienes de nuevo. No se trata de oír, se trata de algo más allá que simplemente oír. Oír por oír es simplemente el engaño más grande que puede llegar a nuestra vida. ¿A cuántos cristianos les gusta oír un montón de predicadores? Y la pregunta es, ¿qué provecho sacan de eso? Puede ser una emoción del momento o puede ser algo que les edifique. Miren, yo no puedo estar oyendo 10 prédicas en un mismo día porque no me da tiempo a absorberlo todo y no me da tiempo a practicarlo todo. Entonces, yo tengo que ser selectivo. Tengo que aprender a seleccionar. Porque si no practico lo que escucho, lo olvido. Y me vuelvo oidor, engañándome a mí mismo. Tengo que aprender esa parte. Pero si por el otro lado nosotros practicamos todo lo que oímos, entonces vamos a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso creo que es algo que nosotros debemos discernir muy bien, porque el propósito de Dios es que nuestra vida crezca, que nuestra vida sea semejante a la de Cristo, que tengamos un carácter perfecto como el de Cristo. Yo espero que usted me esté oyendo y que inmediatamente tome cartas en el asunto y empiece a hacer algo, pues. No se quede con oír, bueno, oí una plática, buena o mala, pero la oí. Pero el punto es, practíquela. Si la practica, entonces va a aprender algo. Déjenme terminar diciendo esto. Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, contó una parábola y dijo estas palabras, voy a parafrasearlo. El que oye mi palabra y la pone por obra es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias y vinieron tormentas y vinieron huracanes y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oigan ustedes lo que Jesús dijo. El que oye mi palabra y la pone por obra. Están las dos cosas. Oír y hacer. Ese que pone, aunque vengan los problemas más grandes de la vida, esta persona va a permanecer firme y no va a caer porque Dios está firmemente en él. Creo que este es un factor importante. Jesús utiliza la misma idea en sentido negativo. El que construye su casa sobre arena, sobre oídas, sobre lo que oí. Ese vienen las tormentas y se cae. Sufre, llora y se aparta. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros pensemos en esto, ¿saben? El que oye mis palabras y las pone por obra es aquel que está edificando su vida sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Cristo, sobre la verdad de Dios, en base a la acción del Espíritu Santo en su corazón, sembrando cada día la palabra para que produzca fruto en abundancia. Yo quiero decirle que es tiempo de que nosotros dejemos de estar oyendo mucho y hagamos más. No es correcto para nuestra vida oír y oír y oír. Más bien, oigamos lo que necesitamos y pongámoslo por obra. Eso va a producir muchísimo beneficio para nuestra vida. Padre Santo, yo te doy gracias por esta plática, te doy gracias por esta exhortación que Santiago nos hace. Te doy gracias por la bendición que significa estar contigo, por la bendición de oír tu palabra, Señor, y ponerla por obra.
Queremos ser personas fieles, estar delante de ti, aprender de ti y caminar como tú quieres. Señor, que nunca dejemos de hacer aquello que tú quieres. Entonces nuestra vida crecerá y no habrá tormenta que nos bote. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.